Corría el año 1922. El lugar, una pequeña granja llamada Hinterkaifeck, ubicada en la tranquila campiña bávara. Fue aquí, en este entorno tranquilo, donde se desarrollaría uno de los crímenes más desconcertantes y espantosos de la historia alemana. 6 vidas, brutalmente arrebatadas. El motivo, envuelto en misterio. El asesino, nunca encontrado. Los asesinatos de Hinterkaifeck han perseguido los anales de la historia criminal durante más de un siglo. La brutalidad del acto, junto con las misteriosas circunstancias que rodearon el crimen, han consolidado su lugar en el oscuro folclore de Alemania. Esta es la historia de una familia aniquilada, un asesino que vivió entre los muertos y un misterio que continúa sin explicación. La familia que vivió y murió en Hinterkaifeck eran personas comunes que vivían vidas comunes. Andreas Gruber, el patriarca, era conocido como un granjero severo pero trabajador. Su esposa, Cecilia, administraba su hogar. Su hija viuda, Victoria Gabriel, vivía con ellos junto con sus 2 hijos pequeños, Cecilia y Joseph. La familia se completaba con su criada, Maria Baumgartner, que acababa de empezar a trabajar en la granja ese día. El 4 de abril de 1922, la tranquilidad de Hinterkaifeck se hizo añicos. Vecinos preocupados, que no habían visto a la familia en días, se aventuraron en la propiedad. Lo que encontraron fue una escena de horror inimaginable. Los cuerpos de los 6 habitantes yacían asesinados en el establo, brutalmente asesinados con un pico. La escena era caótica, un testimonio de la furia del asesino. Los asesinatos conmocionaron a la región. ¿Cómo pudo ocurrir un crimen tan horrible en su tranquila comunidad? La investigación policial comenzó de inmediato, pero el asesino se había esfumado. El arma homicida, un pico, permaneció en la escena del crimen. Un escalofriante recordatorio de la brutalidad. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en el caso, surgió un detalle más perturbador. La evidencia sugería que el asesino no había simplemente huido después de los asesinatos. En su lugar, se había quedado en Hinterkaifeck durante días, había alimentado al ganado, había comido la comida de la familia, incluso había dormido en la granja, rodeado de los cuerpos de sus víctimas. El asesino había vivido entre los muertos, un escalofriante testimonio de su depravación. La policía siguió numerosas pistas, interrogando a más de 100 sospechosos, pero ninguna dio resultado. Abundaban las teorías, que iban desde vecinos descontentos hasta parientes vengativos. Algunos susurraban sobre una posible conexión con lo oculto, alimentada por el aislamiento de la familia y los extraños sucesos que precedieron a los asesinatos. A pesar de la extensa investigación, el caso sigue sin resolverse. Los años se convirtieron en décadas, y aún así, el misterio de Hinterkaifeck perduró. El caso se convirtió en una fascinación mórbida para muchos, inspirando libros, documentales e innumerables teorías. La falta de respuestas solo alimentó la imaginación del público, convirtiendo los asesinatos de Hinterkaifeck en una escalofriante parábola del terror rural. Sección 6. Teorías y especulaciones. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para explicar los asesinatos de Hinterkaifeck, pero ninguna ha resistido el escrutinio. Algunos creen que el asesino fue Karl Gabriel, el esposo de Victoria, quien fue declarado oficialmente muerto en la Primera Guerra Mundial. Persistían los rumores de que en realidad había sobrevivido a la guerra, y había regresado para vengarse de Victoria, que había dado a luz a su hijo Joseph fuera del matrimonio. Otros señalan a Lorenz Schlittenbauer, un vecino que tuvo una aventura con Victoria y se rumoreaba que era el padre de Joseph. ¿Cometió los asesinatos para silenciar a Victoria o reclamar a su hijo? La falta de pruebas concretas y el paso del tiempo hacen que sea poco probable que se conozca la verdadera identidad del asesino de Hinterkaifeck. Sección 7. El legado de Hinterkaifeck. Los asesinatos de Hinterkaifeck proyectaron una larga sombra sobre la campiña bávara. La propia granja se mantuvo como un sombrío recordatorio de la tragedia hasta que fue demolida al año siguiente. La espantosa historia continuó transmitiéndose de generación en generación, convirtiéndose en una escalofriante historia para contar alrededor de una fogata y en un recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, incluso de las comunidades más pacíficas. El caso sin resolver también tuvo un profundo impacto en las técnicas de investigación criminal en Alemania. Destacó la importancia de la evidencia forense
y la necesidad de métodos más sofisticados de análisis de la escena del crimen, los asesinatos de Hinterkaifeck sirvieron como un sombrío recordatorio de que incluso en los entornos más tranquilos, el mal puede encontrar un punto de apoyo. Sección 8. Misterio perdurable. Los asesinatos de Hinterkaifeck siguen siendo uno de los misterios sin resolver más perdurables del siglo XX. El caso continúa fascinando y horrorizando, sirviendo como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. La falta de una respuesta definitiva solo aumenta la intriga, asegurando que la historia de los asesinatos de Hinterkaifeck se seguirá contando y volviendo a contar durante generaciones. El lugar de los asesinatos es ahora un campo pacífico, la granja desapareció hace mucho tiempo, pero el recuerdo del crimen perdura, un testimonio silencioso de las 6 vidas brutalmente truncadas. Los asesinatos de Hinterkaifeck sirven como un escalofriante recordatorio de que algunos misterios pueden nunca resolverse, y algunas historias se niegan a permanecer enterradas. Sección 9. Conclusión. El caso sin resolver. Los asesinatos de Hinterkaifeck siguen siendo un escalofriante testimonio de las profundidades de la depravación humana y el poder perdurable del misterio. A pesar de más de un siglo de investigación y especulación, el caso sigue sin resolverse, el asesino nunca fue llevado ante la justicia. El brutal asesinato de 6 vidas inocentes continúa atormentando la campiña bávara, un crudo recordatorio de que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. La historia de Hinterkaifeck sirve como una advertencia, un recordatorio de que incluso en los entornos más tranquilos, la oscuridad puede acechar. Es la historia de una familia traicionada, una comunidad aterrorizada y un crimen que continúa desafiando toda explicación. La verdadera identidad del asesino de Hinterkaifeck puede que siga siendo un misterio para siempre, pero el legado de este horrible crimen continúa resonando. Un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder perdurable de lo desconocido.